Do you know where you are, Dolores? I am in a dream. I do not know when it began or whose dream it was. I know only that I slept a long time. And then, one day I awoke. Your voice is the first thing I remember. Do you know now who you've been talking to? Whose voice you've been hearing? All this Time. It was you. Talking to me. Guiding me. So I followed you. At last, I arrived here. The center of the maze. And now I finally understand what you were trying to tell me. The thing you've wanted since that very first day. To confront. After this long and vivid nightmare. Myself. And who I must become. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Sociología a pie. Hoy vamos a hablar de un tema que es radicalmente sociológico y sin embargo normalmente no lo percibimos como tal. Las relaciones sociales son posibles porque cuando entramos en contacto con los demás lo hacemos desde posiciones que los otros pueden entender. Yo no me comporto igual cuando estoy en clase que cuando estoy en un bar con unos amigos. En una situación interpreto el papel de profesor y en otra interpreto el papel de amigo. De forma parecida o como hace un actor sobre el escenario. El orden social se construye mediante todas estas interacciones inteligibles y en sociología estos papeles o posiciones desde los que construimos nuestras interacciones se denominan roles. Tanto mis alumnos como mis amigos saben descodificar esos roles porque ellos también están interpretando los suyos al mismo tiempo y de esta forma las interacciones sociales funcionan casi siempre. Para que sean inteligibles, el número de roles que un individuo puede desempeñar en su desempeño social tiene que ser limitado y además debe ser aprendido a través de instituciones especializadas o bien mediante relaciones informales. En nuestra disciplina este aprendizaje se denomina socialización. Pero para que la socialización pueda realizarse es preciso que cada individuo disponga de un equipamiento social previo sobre el que apoyar las diferentes interacciones, los diferentes roles que va a desempeñar. Este equipamiento es una institución tan profundamente arraigada en nuestro ser que normalmente no la percibimos como social. Me estoy refiriendo al yo, la institución íntima. Todos tenemos una autoimagen de nosotros mismos que nos ayuda a entender nuestro comportamiento. Podemos explicar nuestro carácter, nuestros sentimientos e incluso nuestros errores porque somos capaces de atribuir todos estos comportamientos a una estructura común donde todas ellas tienen sentido. Esta estructura es el yo, podemos llamarla conciencia, identidad o self, como hace la escuela del interaccionismo simbólico norteamericano. Y es importante distinguir su significación sociológica de la psicológica, porque un orden social no puede funcionar si la mayoría de los miembros del grupo no comparten una misma idea de yo. Como toda institución social, el yo tiene una historia y ha ido cambiando a lo largo del tiempo. En una obra titulada Fuentes del yo, el antropólogo Charles Taylor ha rastreado las diferentes configuraciones de la identidad en Occidente,
para lo cual emplea una definición muy concreta que dice así: yo es un relato coherente que intenta responder en el plano biográfico individual a 4 preguntas fundamentales para el orden social. ¿Qué es el bien? ¿Qué es la vida? ¿A qué comunidad creo que pertenezco? ¿Y cuál es mi lugar en el mundo? A partir de esta definición, Taylor establece 3 grandes momentos en la evolución histórica de la conciencia humana. En primer lugar, dice una etapa dominada por lo que él denomina un yo vinculado, cuya larga trayectoria iría desde el hinduismo antiguo hasta el cristianismo, en la que a grandes rasgos la idea de la conciencia no está separada de la naturaleza. Es decir, ambas forman parte de una misma realidad. Todo lo que existe eres tú, aprende el aprendiz de la religión de los Vedas en sus diferentes cánticos, de la misma idea que para Sócrates, el Sócrates real y la idea de Sócrates están vinculadas desde una continuidad en el plano de las ideas que para Sócrates existe realmente arriba de los cielos. No hay discontinuidad entre la conciencia y el mundo real. En segundo lugar, Taylor establece una etapa que denomina de transición, donde el yo tiene cada vez más dificultades para responder estas 4 preguntas. Aparecen obstáculos entre el yo y la realidad, entre la conciencia y el mundo real. Son 2 ciudades, como dice Agustín, cada vez más separadas entre sí, hasta que con Descartes la conciencia pensante queda aislada y encima tiene el papel de fundamentar, de crear todo lo que existe. La conciencia ya está sola y tiene que crear la realidad de la que forma parte. En tercer lugar, según Taylor, estaría la etapa que él denomina del yo desvinculado, aproximadamente desde el siglo XVII hasta nuestros días, donde ya los occidentales habríamos renunciado a contestar esas 4 preguntas y por tanto no somos capaces de integrar nuestra identidad, nuestro sentido de la conciencia dentro de un orden social y existencial. Para Freud, por ejemplo, el yo es un puente frágil entre 2 órdenes opuestos, el orden moral y el orden de los instintos, y encima ese puente se ve agredido por las condiciones de vida del mundo moderno. Cuando el yo se quiebra, dirá Freud, aparecen una serie de síntomas incapacitantes que son los que denominaríamos enfermedades mentales. Demasiado ocupado está para mantener el orden de la personalidad como para encima exigirle crear el mundo. En una obra cuyas tesis no son hasta el momento aceptadas ni desmentidas por la psicología dominante, titulada El origen de la conciencia en la ruptura de la mente bicameral, el psicólogo Julian Jaynes sostiene la muy original hipótesis de que los pueblos de la antigüedad no tenían una conciencia individual comparable a la nuestra, sino que se guiaban mediante alucinaciones auditivas de forma similar a como le ocurre a un esquizofrénico. La socialización de aquellos individuos, según la hipótesis de Jaynes, consistiría en aprender tales alucinaciones no como síntomas de una enfermedad mental, sino como voces divinas que había que obedecer. Educando al hemisferio derecho del cerebro, que es la fuente de estas alucinaciones según esta obra, mediante rituales de repetición de textos sagrados, por ejemplo, salmos o cánticos, para que llegado el momento el hemisferio derecho pudiera hablar con la voz de Dios. Aunque las investigaciones de Freud, de Taylor o de Jaynes son diferentes entre sí, todas ellas comparten la idea de que el yo es, al menos en parte, una construcción social. En tiempos de desvinculación como los actuales, el sentido de la identidad personal es sociológicamente frágil, lo que tiene como consecuencia más libertad, pero también mayor inseguridad para el hombre contemporáneo. Nuestro yo es maleable para nosotros mismos y podemos interpretar diferentes roles sin esforzarnos en mantener la coherencia que era necesaria en tiempos anteriores. Esta es, me parece, una razón sociológica que podría explicar el éxito de las redes sociales en nuestro tiempo. Pero también explicaría, en el lado, digamos, negativo, el aumento de la demanda de asistencia psicológica y psiquiátrica que se ha disparado
creado en la actualidad y que está provocando incluso el reajuste de la legitimación del Estado como una institución proveedora de cuidados para yoes debilitados. Seguro que recordáis Del Revés, una película de dibujos animados que tuvo mucho éxito en el año 2015. En ella se mostraban las relaciones entre los tres miembros de una familia desde el interior de sus respectivas conciencias. ¿Y qué había dentro de cada una de esas conciencias? Pues exactamente lo mismo, interacciones caóticas entre 5 emociones básicas y ninguna autoridad lógica o moral sobre la que responsabilizar los comportamientos. Aquí reside, me parece a mí, la mayor grandeza y la mayor flaqueza de la conciencia contemporánea. Muchas gracias por asistir a esta explicación y quedamos citados para la próxima. Adiós.